Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a hablar de las consecuencias que tienen los aumentos y disminuciones de precios. Esto ya lo hablamos en uno de los vídeos anteriores, en el que, si recordáis, vimos una tabla de este tipo, en la cual lo que se representa es, en una empresa que tiene un margen de contribución determinado, qué consecuencias tiene una reducción de precio de un tanto por ciento determinado, en el sentido de conocer cuál es el tanto por ciento en el que tiene que subir sus ventas o incrementar sus ventas para conseguir el mismo margen que tenía antes de esa subida de precios. Esto lo vimos tanto para bajadas de precios como para incrementos de precios. En otro vídeo vimos también cómo se calculaba la fórmula en cuanto a las bajadas de precios. Ahora lo que vamos a hacer es repasar estas fórmulas que vemos aquí, pero de una forma más detallada. Vamos a ver, en primer lugar, la fórmula que deberíamos de aplicar para en el caso de que disminuyan los precios, ¿no? De que haya una bajada de precios. Bueno, pues bien, vamos a verlas paso a paso, las dos situaciones, los dos casos, para llegar a las fórmulas que veíamos en las tablas anteriores. Bien, vemos en primer lugar que partimos de que el beneficio es igual, ya lo sabemos, al precio de venta unitario multiplicado por la cantidad, y a esto le restamos el coste variable unitario multiplicado por la cantidad. Aquí, bueno, estamos suponiendo que no hay costes fijos. Bien, hay que decir que más que suponer que no hay costes fijos, lo que sucede es que estamos trabajando en el llamado modelo del direct cost, que no tiene en cuenta los costes fijos, o dicho de otra forma, simplemente se fija en el margen de contribución, y el margen de contribución es precisamente las ventas. A las ventas le restamos bueno, pues todos los costes variables, ¿no? Entonces dejamos fuera los costes fijos. Y en este método es en el que nos basamos, porque es un método muy utilizado para el caso de toma de decisiones. Bien, entonces, partiendo de esta situación de que trabajamos en direct cost, no tenemos en cuenta los costes fijos, ¿qué es lo que sucede? Que partimos de esta situación que hemos visto en el apartado 1, el beneficio es igual al precio de venta unitario por la cantidad menos los costes variables unitarios por esa misma cantidad, por eso la Q es la misma. Y ahora lo que vamos a hacer, hemos dicho, es aplicar una reducción de precios. Si yo aplico una reducción de precios, lo que estoy haciendo es, al precio de venta unitario que tengo, lo que hago es multiplicarle por 1 menos ese tanto por ciento de reducción de precio dividido entre 100, ya que estoy aplicando un tanto por ciento determinado. Vamos a imaginar que yo quiero disminuir un 5%, entonces realmente lo que hago es 1 menos ese 5% dividido entre 100, ¿no? Y entonces en realidad estoy multiplicando el precio de venta unitario por 0,95, es decir, 1 menos 0,05. Esta es la fórmula que aplicamos cuando hacemos un tanto por ciento determinado de reducción en precios. Bien, entonces la fórmula de arriba cambiaría en el sentido de que ahora lo que queremos calcular, y es lo que ponemos aquí en rojo, es la nueva cantidad. O dicho de otra forma, las nuevas ventas necesarias para obtener el mismo beneficio que tenía en la situación original. Por lo tanto, lo que cambia en esta fórmula es la Q, la sustituyo por esta Qn, que es la cantidad nueva, y luego, bueno, pues lo que hemos cambiado es la aplicación de este porcentaje de reducción de precio al precio de venta unitario que teníamos antes. Lo demás es igual, esto lo igualamos a ese margen de contribución que hemos dicho que es el margen con el que trabajamos en el direct cost, y por tanto lo que quiero obtener es esa nueva cantidad. Bien, en segundo lugar, lo que hacemos es igualar estas dos expresiones, porque lo que hemos dicho es que lo que quiero es que la nueva cantidad sea igual a, o dicho de otra forma, esa nueva cantidad consiga igualar el beneficio que tenía antes en la situación original. Por lo tanto, igualamos las dos expresiones y esto me quedaría de la siguiente forma, teniendo Qn, que es la cantidad, la nueva cantidad, que es lo que quiero obtener. A partir de aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, vemos que en primer lugar lo que voy a sacar es factor común en esta segunda igualdad,
que es en la que apliqué la reducción de precios, de tal forma que vemos que el precio de venta unitario está multiplicando a 1 y a su vez está multiplicando también a este tanto por ciento de reducción de precio entre 100, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Primero multiplico el precio de venta unitario por 1 y le resto el precio de venta unitario otra vez, que está multiplicando a la expresión de reducción de tanto por ciento. Lo demás lo dejamos igual y a partir de aquí, desarrollando esto, lo que hacemos, bueno, pues que este precio de venta unitario por 1 en realidad es el precio de venta unitario y lo demás me quedaría de la siguiente forma. También lo que hago es este coste variable unitario, vemos que lo puedo pasar aquí al paréntesis, a la expresión anterior, restando, por lo tanto me queda la expresión de esta forma. Ahora bien, observando aquí esta expresión, veo que el precio de venta unitario menos el coste variable unitario, en realidad sabemos que eso es el margen de contribución unitario. Por lo tanto, lo puedo sustituir tanto en esta primera expresión como en esta segunda expresión. Aquí sustituyo el precio de venta unitario menos coste variable unitario por ese margen de contribución unitario y la expresión me quedaría de la siguiente forma. De tal forma que aquí ya puedo sustituir fácilmente la nueva cantidad y me queda en el numerador, me queda el margen de contribución unitario por la cantidad, que eso sabemos que es el margen de contribución total de la empresa, y debajo me queda esta expresión, ¿no? Ahora bien, esto es la nueva cantidad, pero si lo que queremos es expresar ese incremento de cantidad en tanto por ciento, deberíamos de hacer esta división para ver qué proporción representa esta nueva cantidad respecto a la cantidad original o la cantidad de la que partíamos, ¿no? Y entonces, si yo divido, pues lo que sucede es que esta Q, que está aquí, esta cantidad, pasa dividiendo y la expresión me queda de la siguiente forma. Ahora, por otro lado, lo que podemos hacer es dividir, lo que voy a hacer es dividir el numerador y el denominador entre el precio de venta unitario. Vemos que esto no varía, si yo divido tanto el numerador como el denominador entre el precio de venta unitario, sigue cumpliéndose, sigue siendo proporcional esta igualdad. Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar la expresión esta que está aquí, que es la expresión del denominador, para desarrollarla un poco más, que nos quede alguna expresión más sencilla. Entonces, lo que hacemos pues es el margen de contribución unitario. Recordamos que lo que hacemos es dividir, está dividiendo este precio de venta unitario. Vemos cómo está dividiendo a toda esta expresión, por lo tanto está dividiendo tanto al margen de contribución unitario como a la expresión del precio de venta unitario menos la reducción de precio, ¿no? Está dividiendo a las dos partes de esa expresión. Y de tal forma que lo que me queda aquí es margen de contribución unitario entre el precio de venta unitario y luego menos toda esta expresión, pero toda esta expresión vemos que el precio de venta unitario entre el precio de venta unitario me queda 1 multiplicado por el tanto por ciento de reducción de precio entre 100. Ahora, por otra parte, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir las dos entre 100, ¿no? Bueno, mejor dicho, toda la expresión por 100 la multiplico y la divido entre 100, ¿no? Y esto no varía, es como multiplicar por 1. Pero lo que consigo con esto es que la primera expresión, que es margen de contribución unitario entre el precio de venta unitario, me quede multiplicado por 100 y después menos toda esta expresión. Al final, bueno, vemos que este 100 que está multiplicado lo puedo poner aquí, por lo tanto me queda el tanto por ciento de reducción de precio por 100 entre 100 y a su vez entre 100. Y este 100 que está aquí, vemos que este 100 que está dividiendo, lo puedo pasar al numerador multiplicando. Recordamos que toda esta expresión es la expresión del denominador, pero este 100 que está dividiendo a todo el denominador, pues sabemos que pasa al numerador multiplicando. Por lo tanto, el numerador que teníamos antes, recordamos que era margen de contribución unitario entre el precio de venta unitario, ahora lo estoy multiplicando por 100 y debajo me queda la expresión que he obtenido antes, que es margen de contribución unitario por precio de venta unitario, a su vez por 100, menos ese tanto por ciento de reducción de precio, que sí es verdad que está multiplicado por 100 y dividido entre 100, pero eso es lo mismo que 1, por lo tanto me queda la expresión de esta forma. Ahora bien, también hay que decir que en esta expresión que tenemos aquí, en esta fórmula, el margen de contribución unitario, si yo lo divido entre el precio de venta unitario y lo multiplico por 100, en realidad eso es el tanto por ciento de margen de contribución de la empresa. Por lo tanto, estas dos expresiones, que las tengo tanto en el numerador como en el denominador, eso en realidad es el tanto por ciento de margen de contribución de la empresa. Con lo cual, la expresión o la fórmula
que debo de aplicar es la siguiente. Para obtener la cantidad nueva dividida entre la cantidad, esta es la expresión, tanto por ciento de margen de contribución dividido entre el tanto por ciento de margen de contribución menos el tanto por ciento de reducción de precio. De esta forma ya he conseguido poner la fórmula como quería, en el sentido de que lo único que tengo que aplicar son tantos por ciento. Por un lado, tanto el margen de contribución, como veíamos en la tabla esta, el margen de contribución lo tengo aquí en azul, y por otro lado tengo la reducción de precio en tantos por ciento. Entonces ya con estos dos datos ya puedo aplicar la fórmula que estamos viendo. Ahora bien, también hay que decir que esto en realidad no es el tanto por ciento de incremento de ventas, que es lo que busco, sino que es, bueno, pues una relación entre la nueva cantidad y la cantidad. ¿Qué tengo que hacer para obtener lo que quiero, que es ese tanto por ciento de incremento de ventas? Bueno, pues en realidad tengo que calcular esta expresión de aquí. Esto es lo mismo que decir que si yo tengo 105 y tengo por otro lado 100, para saber el tanto por ciento de incremento de pasar de 100 a 105, no consiste solamente en dividir 105 entre 100, sino que consiste en hacer la operación siguiente, 105 menos 100 dividido entre la situación original, que era 100, ¿no? Por lo tanto, si realmente quiero conseguir el tanto por ciento de incremento en ventas, lo que tengo que hacer es restar un 1. ¿Por qué? Pues porque todo esto vemos que esto es proporcional a la cantidad. Aquí estamos introduciendo un factor que es la Q, pero la Q en realidad es como si fuera equivalente al denominador, proporcional al denominador. Por lo tanto, esta Q en realidad o esta expresión, digamos, de Q entre Q es como restar un 1, ¿no? Porque aquí es como si estuviera haciendo Q sub n entre Q menos Q entre Q. Pero esto es como restar un 1 a esta expresión anterior que teníamos, ¿no? En realidad, esta es la fórmula que necesito para conocer realmente ese incremento de ventas que debo de aplicar para obtener el mismo margen de contribución que tenía antes de esa reducción de precios. Bueno, esta es una de las formas, y ahora si queremos hacer una forma un poco más sencilla, pues también podemos hacerlo de la siguiente manera. Aquí tengo que la expresión es Q sub n menos Q, dividido todo entre la cantidad, y en realidad esto lo puedo poner también de la siguiente forma. Bien, aquí observamos que en realidad Q hemos dicho que es el tanto por ciento de margen de contribución menos el tanto por ciento de la reducción de precio. Por lo tanto, Q sub n, si Q sub n es el tanto por ciento o equivalente al tanto por ciento del margen de contribución, lo que hago aquí es poner el numerador y restarle ese denominador, ¿no? Entonces estoy poniendo la misma expresión que se deduce de la siguiente fórmula. Y todo esto lo divido entre ese denominador, que es el tanto por ciento de margen de contribución, menos el tanto por ciento de reducción de precio. Ahora vemos también en esta expresión, el margen de contribución se me va, esto es positivo, con el margen negativo se me va, y solo me quedaría menos por menos más, me quedaría la reducción de precio en positivo, ¿no? Por lo tanto, esta sería otra forma o otra fórmula para aplicar lo que queremos. Cualquiera de las dos me valdría, ¿no? Bien, entonces hemos conseguido la fórmula que queremos. Ahora vamos a ver lo mismo para el caso de subida de precios. Para el caso de subida de precios, bueno, pues vamos a ver cómo realmente varía muy poco respecto a lo que hemos visto antes. Partimos de la misma situación, el beneficio es el precio de venta unitario menos la cantidad y el resto los costes horarios unitarios menos la cantidad. Decimos lo mismo que antes, suponemos que no hay costes fijos porque estamos trabajando en el direct cost, por lo tanto la expresión vemos cómo es similar a la anterior, pero aquí varía un poco en el sentido de que no aplico una reducción de precios sino un incremento de precios, y para aplicar un incremento de precios debo de sumar. Veíamos antes, al principio, en la fórmula anterior, que lo que hicimos es 1 menos la reducción de precios, aquí lo tenemos, 1 menos un tanto por ciento de reducción de precios, y ahora lo que cambia es que lo que hacemos es por 1 más incremento de precios. Por lo tanto, yo lo que he hecho al desarrollar las expresiones, aquí al trabajar con la hoja de cálculo, es reemplazar y sustituir todo lo que ponía deducción o reducción, como hemos puesto, de precio, dividido entre 100, lo cambia por incremento de precios, porque al final eso es lo que varía. En vez de restar una reducción de precios, lo que hacemos es incrementar, bueno, pues este incremento, tanto por ciento de incremento de precios. Vemos que lo demás es exactamente igual, ¿no? No voy a repetirlo porque es lo mismo, el mismo desarrollo que hemos visto antes. Primero sacamos factor común, después sustituimos la expresión precio de venta unitario menos coste horario unitario por el margen de contribución unitario, y vemos cómo lo que nos cambia realmente respecto a la situación anterior es que si antes nos aparecía en la fórmula
menos precio de venta unitario por ese tanto por ciento de reducción de precio, ahora lo que va a aparecer es más, en positivo, el precio de venta unitario por el tanto por ciento de incremento de precio. Eso es lo que varía respecto a la fórmula anterior. Y hacemos lo mismo, dividimos entre la cantidad, y dividiendo entre la cantidad, este Q que está aquí, bueno, pues vamos como la ponemos aquí, porque es la expresión que queremos desarrollar, y por otro lado hacemos el mismo desarrollo que hemos visto antes. Primero multiplicamos y dividimos por precio de venta unitario, perdón, dividimos tanto numerador como denominador entre precio de venta unitario, desarrollamos el denominador de la misma forma que hemos visto antes y vemos que lo que cambia es que antes teníamos menos tanto por ciento reducción de precio y aquí estamos multiplicando o sumando más 1 por ese tanto por ciento de incremento de precio. Al final llegamos a esta conclusión o esta fórmula que es esta de aquí, ¿no? La cantidad nueva entre la cantidad es en realidad esta expresión de aquí. Recordamos que antes dijimos que esta expresión de aquí, tanto esta del numerador como esta de aquí del denominador, en realidad es el tanto por ciento de margen de contribución. Y vemos que la diferencia respecto a la fórmula anterior es que antes salía aquí un menos y estamos multiplicando por ese menos y por el tanto por ciento de reducción de precio, aquí lo tenemos, y ahora lo que tenemos es más y el incremento de precio, ¿no? Entonces la fórmula varía en el sentido de que ahora la fórmula que obtenemos es el tanto por ciento de margen de contribución dividido el tanto por ciento de margen de contribución más el tanto por ciento de incremento de precio. Y ahora decimos lo mismo que antes. Esto en realidad no es el tanto por ciento de reducción de ventas que tenemos que aplicar, sino que la fórmula que deberíamos de aplicar para obtener ese tanto por ciento de reducción en ventas sería esta de aquí. Ahora es un poquito al revés que antes. Antes recordamos que era la cantidad nueva menos la cantidad, entre la cantidad inicial, pero ahora hacemos lo contrario, porque para ver cuál es el tanto por ciento de reducción de una cantidad respecto a otra, lo que hacemos es la cantidad original, imaginamos que son, por ejemplo, 110 menos 100, que es la nueva cantidad, y eso lo dividimos entre la cantidad original, entre esas 110, y de esta forma es como obtenemos el tanto por ciento de reducción de una cantidad respecto a la otra. Y esto vemos que se convierte en algo un poquito distinto a lo de antes, porque antes recordamos que ese 1 lo teníamos al final, porque viene derivado de esta Q que está aquí respecto dividiendo entre la Q, pero ahora la Q, la cantidad original, digamos, la tenemos al principio. Por lo tanto, varía en el sentido de que ahora lo que hago es 1 menos toda la expresión anterior, ¿no? Eso es lo que cambia. Por lo tanto, esta sería la fórmula que deberíamos de aplicar para conocer, en este caso, sería un tanto por ciento de reducción de ventas, porque lo que hemos hecho es incrementar el precio. Y esto lo podemos desarrollar igual que antes, en el sentido de hacer otra fórmula un poco más sencilla, ya que si nos fijamos, aquí veíamos que ese Q menos Q sub n, bueno, como sabemos que la Q es todo este denominador, pues lo que hacemos es lo mismo que antes. Si yo tengo la Q, que es todo esto que está en rojo, le resto la Q sub n, pero esa Q sub n o Q nueva es el numerador de esta expresión, que es el tanto por ciento de margen de contribución, y todo esto lo divido entre esa Q, que es ese denominador, lo que consigo es que el tanto por ciento de margen de contribución, que está en positivo, le resto lo mismo y se me vaya de la expresión y me queda solo el incremento de precio dividido entre el margen de contribución más el incremento de precio. Por lo tanto, tenemos dos formas de calcular ese incremento de ventas, ¿no? Hemos dicho que en este caso lo que estamos haciendo es subir el precio y lo que necesitamos, perdón, no es incremento de ventas, sino reducción de ventas. Por eso ponemos aquí el tanto por ciento de reducción de ventas. Por lo tanto, el tanto por ciento de reducción de ventas necesario para compensar el incremento de precios sería aplicar cualquiera de estas dos expresiones. O esta de aquí o esta un poco más sencilla que hemos calculado y que es exactamente la misma o nos va a llevar al mismo resultado. Resumiendo un poco todo lo que hemos visto, aquí lo tenemos en este cuadro. Ante un incremento de precios o un tanto por ciento determinado de incremento de precios de una empresa, de sus productos en general, lo que hacemos es calcular
la disminución de ventas máxima, podemos decir, en tanto por ciento que podemos tener o nos podemos permitir para obtener este mismo margen de contribución que teníamos antes de esa subida de precios, ¿no? Entonces, ante un incremento de precios, si yo quiero calcular esa disminución de ventas necesaria o máxima que me puedo permitir para tener el mismo margen de contribución, recordando que el margen de contribución son las ventas menos los costes variables, sin tener en cuenta los costes fijos, pues esta sería la expresión que tengo que realizar o desarrollar para obtener ese tanto por ciento que estoy intentando calcular, ¿no? O bien esta otra expresión que era 1 menos el tanto por ciento de margen de contribución entre el tanto por ciento de margen de contribución más ese incremento de precio. Si así en su contrario, podemos decir, si estamos viendo un caso de disminución de precios y lo que me planteo es conocer qué incremento de ventas mínimo en este caso, podríamos decir, ¿no? Que sería en tanto por ciento o que necesito un tanto por ciento para obtener ese mismo margen de contribución que teníamos antes de esa bajada de precios. Bueno, pues estas son las dos fórmulas que deberíamos de aplicar, ¿no? Que al final nos van a llegar al mismo resultado. O bien esta de aquí, que consiste en dividir ese tanto por ciento de reducción de precio entre el tanto por ciento de margen de contribución que tenía antes la empresa menos ese tanto por ciento de reducción de precio, o bien aplico esta otra fórmula que consiste en dividir el tanto por ciento de margen de contribución entre ese tanto por ciento de margen de contribución menos la reducción de precio, y todo esto le resto un 1, ¿no? Entonces aquí vemos bien en qué se diferencian estas fórmulas, ¿no? En la de incremento de precios veíamos que este incremento de precio aparece sumando por aquí, y en la reducción de precio vemos cómo esa reducción de precio aparece restando en las dos fórmulas, ¿no? Tanto por aquí y por aquí. Y bueno, la otra diferencia es que aquí es 1 menos toda esta expresión y aquí es toda la expresión menos 1, ¿no? Estas son las diferentes opciones que tenemos para trabajar cuando hay tanto aumentos como disminuciones, y lo que queremos es conocer, como decimos, esos tantos por ciento de variaciones de ventas que necesito, que pueden ser tanto en aumento como en disminución, para compensar esas variaciones de precios. Pues bien, ya ha sido demasiado atracón de fórmulas, por lo tanto lo vamos a dejar aquí, y en un próximo vídeo veremos la aplicación de estas fórmulas sobre varios ejemplos y sobre las tablas que hemos visto en otros vídeos. Así que espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto, nos vemos.